Qué hermosa oportunidad el día de hoy de tener este tiempo para adorar a nuestro Dios y reflexionar en su palabra. Todos los que estamos conectados el día de hoy queremos que tengan un tiempo en el cual puedan ser bendecidos, porque vamos a adorar de corazón y vamos a recibir el consejo de Dios con la misma disposición. Será un día donde cimentaremos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor frente a todo lo que estamos viviendo. Como dice el Salmo 56, los versículos 3 y 4. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y qué bueno es tener esta convicción, porque hoy enfrentamos temores, incertidumbres, inseguridades, a veces nos paraliza. Pero esta palabra me dice que en el día que temo, yo puedo confiar en el Señor. Por eso el tema del día de hoy se titula Levántate. En Cristo podemos vencer la inseguridad. Y vamos a mantenernos así, porque estamos en un tiempo de batalla con muchos frentes. Pero uno de ellos que debemos estar siempre listos es mantener la fe en alto en el Señor. Nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Dios. Por eso vamos a iniciar ese culto alabando y adorando su nombre. Amén. Quiero adorar al Señor con usted. Que Dios le bendiga. Adoremos al Señor. Y ahora vamos a cantarle a Dios con todo el corazón y vamos a hacerlo con alegría. Únanse con nosotros. Que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré, te alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré, te alabaré
palabra dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es nuestra fortaleza, Él es el que nos ciñe de poder. En Cristo somos más que vencedores. Así que quiero animarte a que durante este tiempo te apropies de la palabra de Dios y que puedas vivir de acuerdo a ella. Te adoramos, Señor, alabamos tu nombre. ¡Amén! Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia sus obras. Contempla al Creador. Contempla a Dios. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, ven y guía, adorarle.
Jesús es mi todo. Reciban cordiales saludos en este día tan precioso, día de adoración y alabanza a nuestro Dios. Qué bueno es entonces cantarle y adorarle a través de la música, ¿verdad? Y ahora tenemos un tiempo también importante. Aquí estamos la familia Ortiz, mi esposa y yo, para compartir con ustedes este momento de gran importancia para la iglesia, que es también orar, interceder y apoyar a nuestros misioneros. Las misiones tienen un lugar muy importante en la vida de la iglesia. Fíjese cómo en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, los primeros 3 versículos nos hablan de esa gran importancia de llevar el Evangelio, el amor de Cristo, la salvación de Cristo a muchas vidas. Está entonces en el capítulo 3, el verso 1, un grupo de los hijos de Dios practicando la vida de iglesia, la vida de oración. Y es ahí donde el Espíritu Santo les dirige, les habla y les guía a las decisiones que van a tomar. De igual manera es en este tiempo. De igual forma es en este tiempo que vivimos en la iglesia también, a pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo a nivel del mundo. Tenemos que seguir compartiendo la fe en Cristo Jesús. Y para ellos el Señor ha llevado a sus misioneros a diferentes campos, a diferentes lugares. Y aquí entonces la palabra del Señor nos anima a ello. Fíjese, les leo esta porción de la Escritura. Había entonces en la iglesia de Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. 3 principios importantes que debemos de considerar como iglesia nosotros el día de hoy. Número 1, que la iglesia local es la iglesia que envía a sus misioneros. Número 2, es el Espíritu Santo el que llama a sus hijos a llevar adelante esta tarea misionera. Es un llamado muy especial, es el mismo Señor llamando a sus hijos para esta tarea, seleccionándolos, ungiéndolos. Y lo tercero que podemos decir es que la iglesia tiene que seguir practicando las disciplinas espirituales. Ellos estaban orando y ayunando. Y esta práctica de las disciplinas espirituales tenemos que seguir ejerciéndola nosotros para que el Señor siga levantando a sus siervos y llevándolos al lugar donde Él ha establecido. Porque tenemos el encargo del Señor: recibiréis poder y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Mi esposa Rosario entonces nos va a estar guiando en este tiempo de oración por estas regiones y estas áreas del mundo. Vamos entonces a orar por la obra misionera a nivel de América del Sur. Vamos a orar por su siervo, el pastor Francisco Raime y su esposa María, con toda su familia que están sirviendo en la zona de Abancay, por el trabajo que están haciendo precioso allí con el liderazgo a través de células virtuales, y por el ministerio de enseñanza y oración. Que el Señor también esté prosperando el trabajo que ellos hacen. Oremos. Señor, en esta hermosa mañana te damos las gracias, Señor, porque tú eres Dios de dioses y Rey de reyes. Y tú dijiste, Señor Jesús, id y haced discípulos a todas las naciones. Rogamos que tú bendigas esta obra que se está haciendo, predicar la palabra de Dios, el Evangelio, predicando el mensaje del reino, predicando a Jesús como Salvador en nuestro continente, Señor. Y sobre todo en la zona de Sudamérica. Señor, en todos los países, Señor, del continente, Señor, la zona de Sudamérica. Rogamos, Padre, que cada iglesia que sea levantada allí brille como luz en medio de las tinieblas. Seamos sal y luz del mundo en estos tiempos, Señor, que estamos viviendo.
Y ahora queremos pedirte, Padre, por tu siervo, Señor, nuestro querido pastor Francisco Raime y su esposa María, aquí en la zona de Abancay, en esta iglesia que también tú levantaste, en este lugar, o Abancay, un lugar que tú amas, Señor, un lugar que, Señor, necesita el mensaje del amor de Cristo, matrimonio, Señor, que necesitan restauración, niños y jóvenes, Señor, que necesitan encontrar, Señor, un sentido para vivir, aún los ancianos, una esperanza de la vida eterna. Señor, todos necesitamos de ti. Rogamos que tú bendigas a tu siervo, a su esposa, a sus hijitos, que tú los guardes en su salud, en sus fuerzas, Señor, y rogamos, Padre, también, Señor, por el liderazgo que lo acompaña. Señor, que tú los ayudes, Señor, con la palabra de Dios, con el denuedo en el Espíritu Santo. Seguir, Señor, Padre, pastoreando y llevando la palabra a tu iglesia, allí en las células virtuales, Señor. Rogamos que otros se añadan, Señor, a este grupo, y también rogamos, como Él te pide también, Señor, por el ministerio de la enseñanza y la oración, que puedan estar firmes en el mismo espíritu, Señor, alabándote, buscando tu rostro, Señor, orando y rogando por fe, Señor, y con esperanza cierta de que tú harás, Señor, brillar la luz del Evangelio de Abancay. Que así sea, Señor. Lo ponemos esto en tus manos, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Porque juntos nada nos detiene. A continuación, invitamos a la familia Garro, que tendrá también una parte muy importante en este día. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Gracias, Pastor Gary. Hermanos, nuevamente nos encontramos y es una bendición poder saludarlos en este tiempo. Hoy quiero darles algunos anuncios importantes. Usted tiene que recordarlos. Así que tome nota. En primer lugar, tenemos que seguir apoyándonos entre nosotros, apoyando a los más necesitados. Si el Señor ha puesto en su corazón poder ayudar, no se olvide que puede traer víveres no perecibles a nuestra iglesia, o también depositar en la cuenta que está apareciendo allí en pantalla 30 soles, que es el equivalente a una pequeña canasta, para así poder seguir ayudando y mostrando el amor a los más necesitados, sobre todo en un tiempo como el que estamos pasando. También comenzamos hoy comenzamos con nuestras escuelas bíblicas. No hay excusa para poder aprender y seguir estudiando la palabra del Señor. Inscríbase, busque un curso adecuado para usted y siga aprendiendo y conociendo cada vez más a su Dios. Puede encontrar los cursos en escuelas.iasim-normal-pueblolibre.org. Allí puede encontrar todos los cursos que hay. O también entre al Facebook de la iglesia y ahí también va a poder encontrar toda la lista de cursos. Pero empezamos, así que anímese y anime a otros a seguir estudiando la palabra del Señor. Seguimos también con nuestros servicios, seguimos también en nuestra vida de iglesia. Así que no se olvide, estamos orando todas las mañanas, 6:30 de la mañana, martes, jueves y sábado. Pregúntenle a su guía de célula, a su clave, a su pastor, para que también participe con nosotros. Los miércoles 7:30, tiempo en el secreto con Dios. El Señor en su palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamemos juntos miércoles 7:30 en el TCD para poder hacerlo como iglesia. Y los domingos, así como hoy, tenemos nuestros servicios a las 8, 9:45, 11:30 y 6:30 de la tarde. Así que unámonos y sigamos compartiendo como hermanos. Ahora, en este tiempo quiero dejarlos con el pastor Juan Gabriel. Queridos hermanos, un fuerte abrazo a la distancia, que el Señor les bendiga. Muchas gracias a la familia Garro con los anuncios que nos ha dado con relación a la vida de nuestra iglesia. En este momento vamos a proceder ya a la lectura bíblica y voy a invitar a mi esposa a que nos pueda guiar en este momento. Adelante, Andrea. Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio.
Damos gracias a Dios por su palabra. Muchas gracias. Queremos invitar ahora en este tiempo al reverendo Roger Vergara, que tiene la exposición de la palabra. Adelante, Pastor Roger. Queremos dar gracias nuevamente al Señor por la oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes. Agradeciendo también a la familia Feitosa por la lectura bíblica. El título de la reflexión de hoy es Levántate en Cristo, vencemos la inseguridad. Como ustedes saben, el temor es una de las emociones básicas del ser humano. La inseguridad es parte de este sentimiento. Hoy muchos de nosotros luchamos con la inseguridad económica, política, por la salud, por la presencia de este virus, el futuro incierto que estamos viviendo. Y en este caso, en el texto que hemos leído, Timoteo nos está presentando cierta inseguridad, está dubitativo, tal vez podríamos decir bajoneado frente a algunas dificultades, porque tenía algunos problemas con algunos hermanos en el ministerio, en la iglesia de Éfeso, y necesitaba consejo de su pastor para hacerle frente a esas dificultades. Por eso en esta segunda epístola vamos a ver cómo él aborda primero lo que siente acerca del ministerio. Y Pablo, su mejor pastor y maestro, como un hijo y discípulo, le presenta algunas alternativas. Y vamos a ver cómo eso puede ayudarnos también a nosotros. Primero, venciendo la inseguridad. Versículos 6 y 7, Pablo reconoce en estos versos y en los anteriores que Timoteo tiene varios recursos espirituales que Dios le ha concedido para estar frente a la iglesia y vivir sobre todo en victoria, levantándose de esa inseguridad. Primero le dice que tiene que recordar lo valioso. En este capítulo 1, versículo 3 al 5, Pablo le recuerda el gran aprecio que tiene por él. Primero le dice mis oraciones. En el versículo 3, sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. Para Pablo, el recuerdo de Timoteo le llena de placer o gozo. Pablo experimenta la satisfacción al recordarlo. Note usted cómo Pablo recuerda a Timoteo en oración y por la iglesia también. Y nos muestra pues que en nuestras relaciones fraternas pueden ser de ayuda y apoyo a otros cuando oramos por sus necesidades. Las oraciones fortalecen nuestra comunión con Dios y ayudan a las falencias o necesidades de los otros. En segundo lugar, recuerda tus convicciones. Sí, el versículo 4 dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y esta parece presentar el lazo fraterno y paternal que Pablo tenía hacia él. Por eso también lo llama verdadero hijo en la fe, como se refirió en la primera carta, deseándole gracia y misericordia y paz de Dios sobre su vida, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 2. Como también lo menciona en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, le dice, ¿no? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esas lágrimas parecen representar que entre ellos había un afecto muy especial, como un padre lo tendría por su hijo, y que los unía en el ministerio. Y parece que cuando Pablo se despedía de la iglesia de Éfeso, el que más sintió o Pablo recuerda son las lágrimas de Timoteo. Entonces, aquí Pablo también nos enseña a valorar los sentimientos, las relaciones fraternas, en la manera que nos podemos ayudar a desarrollarnos los unos con los otros. Frente a esa incertidumbre que vivía Timoteo y las limitaciones que posiblemente experimentaba, podemos también decirle a otros que no están solos, que no han sido abandonados. Y aún Pablo le estaría diciendo, yo te conozco, yo sé que tú tienes buenos sentimientos y aquí estoy para ayudarte. Esa es la manera como podemos
ayudarnos también nosotros. En tercer lugar, recuerda su fortaleza. Versículo 5 le dice: la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo está recordándole a Timoteo que tiene una herencia valiosa, que es la fe que compartía en familia. Una fe sincera, sin hipocresías y convencidos de esa revelación bíblica que nos muestra esta fe. Ahora, Pablo está dándole ánimo y reconociendo el valor de su familia y de su fe. Mire qué interesante poder encontrar a quienes nos piden ayuda, reconocer las cosas valiosas que tiene. ¿Para qué? Para que siga adelante y luche, porque eso mismo hicieron su abuela, su madre, y sembraron esa fe que ahora él experimenta. Pablo quiere que su enfoque de ministerio de Timoteo sea diferente, y él se apropie también de esa fe y fortaleza que tenían su familia. Ahora, en otras palabras, Pablo le está dando argumentos de una fe sólida para que se enfoque de manera diferente en el ministerio y en la vida. ¿Recuerda usted 2 Corintios capítulo 5 versículos 6 al 9? Donde Pablo le dice a esta iglesia: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estoy en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Es ahí donde radica esa fortaleza de la fe. El segundo aspecto que Pablo menciona es valorar el don de Dios. Versículo 6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. El don de Dios es un regalo, es una gracia que puede quedar extinguido, apagado por nuestro descuido, porque le dice: te aconsejo que él pueda tomar en serio ese fuego que Dios le ha dado por el don de Dios. Y todos los dones que hemos recibido del Señor casi están relacionados todos con el servicio al prójimo. Y Pablo, en otras palabras, le está diciendo: aviva el fuego del don de Dios. Avivar viene del griego anasopureo, que significa volver a encender o mantener plenamente encendida una llama. Y esto tiene que ver con encender o soplar sobre el fuego. Esa es la idea, que se está apagando. Y Pablo le está diciendo: Timoteo, ahora también depende de ti que ese fuego siga ardiendo en tu corazón. Entonces, Pablo le recuerda que Dios le ha dado dones por gracia como un regalo para que lo use para la extensión del reino de los cielos. Ese fuego le hará más eficaz en el ministerio y el servicio que está haciendo para el Señor. Entonces, tenemos que velar porque ese fuego no se apague. Los dones a veces también en un sentido, como ocurre con el fierro, si no lo usamos se oxida. Y nosotros tenemos el deber de usarlos para Dios y para también bendecir a nuestro prójimo. Entonces, en este caso, es como si Pablo le estuviera recordando que parte de ese vigor espiritual es que él asuma la responsabilidad de ejercer esos dones que el Señor le ha dado. Como Jesús también enseñó en la parábola de los talentos, que aquel que tenía un solo talento, le dijo que no debería guardarlo, ni esconderlo, ni enterrarlo, sino usarlo para que produzca intereses. Nosotros también debemos vencer en cuanto dependa de nosotros, ¿no? El temor, la incertidumbre, cuando valoramos lo que Dios nos ha dado, porque Dios no nos ha hecho inútiles. Dios nos ha dado capacidades para ejercerlas en el servicio a Dios y también en la vida. Tercero, identificándonos con otros. El versículo 6, en la segunda parte, dice que está en ti por la imposición de mis manos. En aquel tiempo, la imposición de manos en la Biblia era una identificación y afirmación del ministerio que se le ha encargado. Pablo
hace alusión a esa ceremonia con él. Pero también en ese sentido le recuerda que el poder de Dios lo ha respaldado en su ministerio cuando él recibió sus dones. Entonces, Timoteo parece estar desalentado, desanimado, ¿verdad? Pero es como si Pablo le estuviera diciendo: levántate, la responsabilidad y los problemas externos están afectando tu salud emocional y convicciones espirituales, pero Dios mira lo que ha hecho contigo, te ha dado cosas valiosas como esos dones que tienes. ¿Recuerda usted 1 Timoteo 4:14? También le dijo: no descuides el don de Dios que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. Entonces Pablo nos muestra así que Timoteo necesita aliento, necesita ánimo para estar atento y no descuidar las bendiciones de los dones que Dios le ha dado para el ministerio. Por eso le dice: aviva el fuego de Dios que está en ti, enciende tu corazón para seguir con la misma pasión y entrega para el Señor. Ahora, esta identificación de Pablo continúa por medio de consejos espirituales que él le da para su propia vida. En 1 Timoteo 4:16 le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina y persiste en ello. Porque obviamente Pablo reconocía el ministerio valioso que tenía Timoteo y quería animarlo para que siga adelante. ¿Cuántos a veces a nuestro alrededor necesitan que reconozcamos su valor y le animemos a seguir adelante? Pablo está reforzando en este caso su llamado, la elección divina, para que él siga sirviendo al Señor con entusiasmo, con amor, con dedicación. Y tal vez a tu alrededor, mi hermano, hay personas que necesitan ese aliento. Algún familiar, alguien a quien tú puedas dar una palabra de aliento que necesita su corazón. Pero también le recomendó Pablo que haga lo mismo con otros servidores. En 1 Timoteo 5:17 dice: los ancianos que dirigen bien sean tenidos en doble honor, especialmente los que trabajan arduamente en la palabra y en la enseñanza. Así que también los guías, los claves, los que también te comparten la palabra, te enseñan, también ellos necesitan una palabra de aliento y queda en ti poder hacerlo. En cuarto lugar, Pablo le dice: replanteando tu vida. ¿Cómo te vas a mantener victorioso? Replanteando tu vida. Versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La palabra griega deilía se traduce cobardía y viene de una raíz que significa terror o miedo. Entonces está asociado justamente al miedo, al temor, al amedrantamiento, que se traduce aquí como cobardía. Ahora, la palabra en cierta forma está siendo fuerte dirigida a Timoteo, porque le está recordando que esta inseguridad que él evidencia, este temor que él evidencia, o esta inseguridad en sus capacidades, el bajo valor de sí mismo, esta timidez o esta pérdida de arrojo o valentía para hacer el ministerio, no proviene del Espíritu de Dios, no ha sido dado por Dios. Más bien hay que reconocer que Timoteo está teniendo ese temor, ese miedo o esa fobia. También reconocer que no está partiendo de la nada. Aquí él tiene dos referencias que son ciertas y valederas, dos ejemplos de ministerio. Por un lado, que en Jesús, ¿no? Y Jesús para él era el ejemplo supremo, pero había muerto o ha sido asesinado en una cruel y sangrienta cruz. Y Pablo, su maestro, su padre espiritual, estaba en la cárcel romana. Y la cárcel romana no era poca cosa. Los ponían en cárceles oscuras, frías, con cepo, les daban azotes, no tenían privilegios. Y entonces estas dos referencias de muerte y cárcel obviamente no eran nada alentador. Así que Timoteo tenía que obviamente sobreponerse a esa situación y reconocer que Dios tenía un propósito más grande para él, pero no debería, estar en un estado emocional y espiritual que el apóstol Pablo lo llama cobardía. ¿Qué tenía que hacer
Timoteo frente a esa situación o ese temor que está enfrentando? Primero, tenía que enfrentar sus propias luchas internas. Esto es verdad para todos nosotros. No podemos ser de ayuda a otros si no vaciamos en el Señor nuestras propias debilidades. Eso le invitaba a replantear su propósito de la vida. Y mire qué interesante, porque a veces nosotros podemos quedarnos atascados, paralizados, incapaces de enfrentar nuevos retos. Pero aquí Pablo le dice, Timoteo, levántate. Dios no te ha dado ese espíritu. Dios más bien te ha dado un espíritu diferente. El Espíritu de Dios obra en ti de manera poderosa y diferente. Y él tenía que superar ese estado de inseguridad y recordar lo valioso que Dios le ha dado, esos dones que Dios le ha dado, identificándose obviamente con otros que habían superado esta situación, y le estaba diciendo, replantea tu vida con todo lo que Dios te ha dado. Segundo, hay que ver la contraparte que le propone el apóstol Pablo. Cuando él le dice, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, también le dice qué es lo que Dios le ha dado. Y eso es importante recordar y tenerlo presente. Dios te ha dado poder, amor y dominio propio, ¿no? El Espíritu de Dios, entonces, le ha dado estos 3 recursos espirituales para que Timoteo pueda cambiar su panorama, para que pueda replantear su vida, para que pueda replantear su ministerio, recordando todo lo bueno que Dios le ha dado. Y en primer lugar le menciona el poder, del griego dunamis. Mire qué interesante. El dunamis es el poder inherente de Dios, que solo le pertenece a Él y solo de Él puede venir. Ese es el poder milagroso que procede del Señor. Y le recuerda a Timoteo que tiene ese poder de Dios en su interior para enfrentar cualquier dificultad y darle la capacidad, la eficacia, las fuerzas, el vigor, la fortaleza que él necesita. En segundo lugar, le habla del amor, del griego ágape. Note que este verbo y esta palabra ágape está descartando todo lo que significa el amor humano, el filos, el eros, las amistades, los amigos cercanos, que tal vez nos puedan dar una palabra de aliento. Más bien le está recordando que él está recibiendo el amor perfecto de Dios. Ese amor que es inalterable, ese amor que no cambia, ese amor que es incondicional, ese amor que nos ama sin que nosotros hagamos nada. Dios nos ama por pura gracia. Y esto le está recordando a Timoteo, que él es amado por Dios y le ha dado también esa capacidad de ese amor de Dios en él para amar a sus semejantes y seguir sirviéndoles con el mismo sentir. Tercero, le habla del dominio propio, del griego sofronismos, ¿no? De sofrón, que significa literalmente salvando la mente. Noten entonces aquí que esta amonestación que le está diciendo Pablo es recordarle el llamamiento a tener una mente sana, una mente equilibrada, una mente que pueda ejercer el dominio propio. Y aquí nos planteamos también todos nosotros un desafío, porque en medio de una sociedad que a veces es demasiado negativa, en medio de una situación que todo nos trae malas noticias y nos pone triste, el Señor dice, yo te he dado dominio propio, la capacidad de tener una mente limpia, la capacidad de tener una mente que pueda ejercer el equilibrio, la armonía, y poder sobre todo replantearte las cosas, darte la sabiduría para hacerlas diferentes, que podamos tener una mente sana y equilibrada en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Entonces, ahora Timoteo sabe que tiene estos 3 recursos poderosos en su vida que le ayudarán a vencer la inseguridad, le ayudarán a levantarse del temor y a hacer frente a las dificultades, porque ahora en el Señor él puede testificar de que ha obtenido esa gracia que ha provenido de Dios, del Señor Jesús. Ahora, el segundo aspecto que nos plantea este pasaje es lo que encontramos en el versículo 8 y 9. Encontrando el propósito de Dios, es como lo hemos llamado. ¿Qué dice estos textos? Por tanto,
no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pablo le está diciendo, en consecuencia de hacer lo anterior, él va a encontrar nuevamente la manera como reencontrarse con el propósito de Dios, el cual lo ha salvado y llamado a cumplir ese ministerio o servicio. Y le dice, si tú te replanteas esto para encontrar el propósito de Dios, vas a ser libre de la vergüenza, ¿no? Versículo 8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Pablo le está recordando que tome una actitud diferente frente a su fe en el Señor y también lo que estaba viviendo Pablo, que se encontraba en la cárcel. Le recuerda que la salvación que logró Jesús en la cruz no es causa de vergüenza, sino más bien, como le explica, es causa de gratitud y de alegría y de coraje que el Señor le puede dar por todas las cosas que le ha regalado. Y también, en cuanto a la situación de Pablo, qué interesante, Pablo no dice yo estoy preso por causa de los romanos, sino él se consideraba preso en el Señor, es decir, consideraba su vida que estaba bajo esta prueba tan grande como un propósito de Dios para alcanzar o llegar a las esferas de las autoridades romanas. Entonces, aquí Pablo le está dando ejemplo cómo asumir las dificultades. Por eso le dice, no debes avergonzarte. ¿Qué significa avergonzarse? Del griego apaiskunomai, una palabra larga, pero que tiene que ver con el sentimiento de incomodidad frente a personas o por algo. En el diccionario español dice que es la turbación de ánimo que se produce por una falta cometida propia o por alguna acción humillante y deshonrosa, ya sea propia o sea ajena. Y esto de ninguna manera está pasando ni con Jesús ni con Pablo, y él no debería asumirlo o sentirse así. Así que esto nos confronta un poco a nosotros, que a veces nos avergonzamos de la condición de nuestros padres, de nuestra apariencia, de nuestra casa o de nuestra raza o color de piel. Tampoco el Evangelio es causa de su vergüenza. Pablo está insistiendo en eso porque ni lo debe ser para otros ni para nosotros. Pablo lo dijo en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Así que, mi hermano, por causa de este Evangelio que hemos creído, el poder de Dios se manifiesta para traer salvación a todo aquel que cree. Y Timoteo debe asumir este reto, esta bendición, este desafío de seguir anunciando el Evangelio. Y habla también de la palabra testimonio, del griego marturión, y se refiere a la experiencia de aquellos que están dispuestos a darlo todo por el Señor, y también a la experiencia del propio predicador de Pablo. Y Timoteo obviamente había experimentado la salvación, el llamado y el poder de Dios junto al apóstol Pablo. Dios había sido fiel con él en todo, y Pablo experimentó junto con Timoteo muchas cosas maravillosas en las que Dios les usó. Por eso le dice Pablo, no deberías sentir vergüenza. Y obviamente nos traslada esa pregunta a nosotros. ¿De qué tenemos vergüenza en el Señor? ¿Qué realmente ha hecho de malo el Señor con respecto a nuestras vidas, si ya en Cristo hemos experimentado esa salvación y ese llamamiento santo? Pablo le estaba diciendo, tienes que superar este sentimiento que a veces se alberga en tu corazón. Ahora, en Colosenses 1:27, Pablo dice también, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Cuando Pablo escribe esto, que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, habla mucho más allá de algo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Que toda incertidumbre en la vida, o los deseos, o las ilusiones de la vida, tal vez no lo puedas lograr.
Pero cuando uno tiene la convicción que Cristo mora en nosotros, está en nosotros, eso nos promueve, nos mueve a no estar detrás de nuestros propios logros, que por más excepcionales y buenos que puedan ser, sino por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Cristo está en nosotros y gracias a su muerte redentora y a su resurrección gloriosa, Jesús está asegurando para nosotros ser parte de esa gloria, ser parte de esa bendita bendición que Cristo llevó por nosotros. Él fue, recuerda, quien soportó la carga más pesada y más dolorosa y quien se sacrificó voluntariamente, entregó su vida para que nosotros nos beneficiáramos de todo ello. No solo le dice serás libre de vergüenza, ¿no?, sino también libre de la incapacidad. En 1 Timoteo 1:8 dice, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Tenía que recordar que de Dios viene la victoria. Pablo le hace recordar a Timoteo que parte de la vida cristiana es el sufrimiento. Parte de nuestra vida, a veces, como ocurre con cualquier ser humano, enfrentamos también el dolor, la dificultad, las pruebas, las cosas difíciles como se nos presenta. Pero hay aquí un tipo de actitud con la cual debemos enfrentar esas dificultades. Por eso le dice Pablo, esas pruebas o esas aflicciones de las cuales tú también tienes que ser parte, no te pueden impedir seguir adelante en el servicio a Dios, levantarte de toda dificultad y encontrar la manera de cómo vencer y superar estas cosas. Por eso le recuerda primero, participa, sé parte de, el sentido, es la palabra del sentido del griego, que no es ajeno a nuestra vocación, ni es ajeno a que nos pueda ocurrir alguna dificultad en la vida. Nota tal vez lo que quiere enfatizar el apóstol Pablo. El sufrimiento es parte de nuestro crecimiento, de nuestra madurez, de nuestro desarrollo. Y si queremos con eso conciliar con el propósito de Dios, debemos participar de ello, ¿no? Por eso le dice, en segundo lugar, participa de las aflicciones por el Evangelio. Nota esto, porque ese es el sentido de lo original. El Evangelio tenía que ver con las buenas noticias, las buenas nuevas. Antes, el mensaje del Evangelio en el tiempo de Jesús eran buenas noticias. Hoy, en este tiempo de tan grave situación que vive el mundo, es parte de esas buenas noticias. Porque Cristo vino para liberarnos también de esta pesada carga que significa para nosotros llevar el Evangelio cuando estamos sufriendo. Pero ahora, recuerda lo que le dice el apóstol Pablo. Las aflicciones son parte de las buenas noticias, son parte de esa victoria que Cristo consiguió en la cruz del Calvario. Y si tenemos que pasar algún tipo de pruebas y aflicciones, algún sufrimiento emocional o físico, el Señor está con nosotros para que nos pueda dar la fortaleza, ese poder interior que se manifiesta en perseverancia, porque Jesús ya logró la victoria en la cruz del Calvario. Así que tal vez no tengas que preguntarte por qué sufro yo, por qué a mí, porque cuando realmente entendemos ese propósito de Dios, podemos decir, Señor, ¿cuál es tu propósito? Y obviamente el Señor tiene una respuesta para cada uno de nosotros, porque podemos todavía aprender lecciones en medio de las dificultades. Tercero, Dios nos ha hecho capaces, escúchame, de enfrentar el dolor, porque lo que nos sostiene no es nuestra fuerza, no es nuestra vitalidad, es el poder de Dios. Y esto es lo que le repite el apóstol Pablo. No solo Dios te ha dado el espíritu de poder, sino también te sostiene con ese poder. Es decir, no es tu juventud, no es tu vitalidad, no es tu buena voluntad, es el poder de Dios, según el poder de Dios. Es el dunamis de Dios, el poder inherente de Dios que se manifiesta a través de tu vida. ¿Cómo se manifestaba en aquel tiempo? Con milagros, con fuerzas, con la capacidad de soportar las dificultades y hacerlo todo para la gloria de Dios. Y eso, mi hermano, se convierte en perseverancia en tu vida. Así que no te desanimes, no te desalientes. Pablo luchaba con los herejes, con los gnósticos, con gente mala, porque menospreciaban su juventud, etc. ¿Por qué sufrimos nosotros? ¿Por la enfermedad? ¿Por la economía? ¿Por la incertidumbre? ¿No saber qué va a pasar en el futuro?
Llevémoslo al Señor. Dice el Salmo 55, 22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Nosotros también podemos encontrar el propósito de Dios y seguir adelante con su poder. Ese poder nos sostiene frente a las pruebas. Tercer y último lugar, libre de un despropósito. Así podemos nosotros caminar. 1 Timoteo 1:9 le recuerdo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En Jesús somos valiosos, porque Él nos salvó y llamó. Venimos a Dios en respuesta del llamado de Dios a nuestra vida. No es que nosotros buscáramos a Dios, sino que Dios nos buscó a nosotros y nos encontró en la condición que estábamos. Y entonces el Señor, en su gracia, allí nos salvó y nos llamó para que nosotros sigamos sus caminos y su voluntad y su propósito. Aquí también podemos ver por qué nos llamó Dios. Y podemos concluir que no fue conforme a nuestras obras. No es porque tuvimos buena conducta, sino el texto dice, según el propósito suyo. No fue tan fabuloso que nosotros hayamos hecho algo bueno en la vida, sino que hemos encontrado en Cristo la salvación, el llamado y el propósito de Dios. Y dentro de ese propósito de Dios, ¿qué es lo más grande que podemos recibir del Señor? Ahora estamos vivos y estamos atentos a su voz y podemos seguir adelante desarrollando nuestra vida y creciendo en el Señor. El texto dice también, esta gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mi hermano, la obra de Dios es pura gracia del Señor sobre nosotros. Cuando solo existíamos como una idea en la mente de Dios, antes que el mundo fuese, antes que todo fuera creado, se llegó a cumplir en el año que tú naciste y en la vida que ahora tienes en este año en que estamos en tremendas pruebas en el mundo. Pero Dios en su gracia se alegra al verte de la obra que ha hecho en tu vida. Porque si Dios hubiera esperado que tú vivas los 15 años, los 20, los 30, y allí recién quisiera planear salvarte, mi querido hermano, ocurriría como lo que me pasó a mí a los 19 años, el Señor se hubiera decepcionado totalmente y no me hubiera salvado. Y a ti llegó a tu vida en un determinado momento, y el Señor en sus planes eternos, como lo tenía antes de la fundación del mundo, llegó a tu vida para salvarte y darte un nuevo propósito. Qué interesante es empezar la vida sabiendo que el buen Dios, el fiel Dios, el amoroso Dios ha planeado llegar a mi vida para que yo nunca más lo abandone y más bien responda a ese amor. Por eso, ese propósito y esa gracia de Dios manifestada en la aparición de nuestro Señor Jesucristo en este mundo, trayendo el Evangelio y llamándonos al arrepentimiento y predicando la salvación, en Él se cumplió ese plan eterno. Y ahora que entendemos ese plan de Dios que nos ha traído salvación, vida eterna y vida plena, porque Jesús dijo así también, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Nunca llegaremos a conocer a profundidad a Jesús hasta que estemos en los mismos cielos. Y mi hermano, usted debe saber que Dios te ha dado el privilegio de revelarte a través del Evangelio y la salvación en Cristo Jesús, que esta vida que tienes y esta vida que yo tengo es motivo de agradecimiento y de alabanza y de gloria a nuestro Señor. Así que lo que Dios nos ha dejado en esta situación de incertidumbre, de inseguridad, de temor y miedos, son cosas tan poderosas, son tan buenas noticias, que Dios pensó en ti y pensó en mí antes de que esto existiera y antes de que esto ocurriera. Así que esto nos desafía a mostrarnos y presentarnos delante de Dios con una actitud humilde, de gratitud y de alabanza a nuestro Dios. Hoy, mi hermano y mi amigo, hemos visto cómo vencer la inseguridad y cómo encontrarnos con el propósito de Dios. Para vencer la inseguridad, hemos recordado lo valioso que tenemos en la vida. Hemos valorado el don y la gracia de Dios sobre nuestra vida.
nos hemos identificado los unos con los otros y también hemos sido desafiados a replantearnos nuestra vida. Y hemos encontrado el propósito de Dios, porque cuando entendemos el propósito por el cual Dios nos salvó, somos libres de la vergüenza, libres de la incapacidad porque Dios nos ha dado el poder, y libres de despropósito porque ahora sabemos por qué vivimos. Y ahora vivimos por Cristo y para extender su reino. Recuerda, Dios te quiere usar para su gloria, libre de todas estas cosas, para que tú seas un instrumento útil de bendición para tu familia, para los que te rodean y para este mundo que necesita el mensaje de las buenas nuevas y esperanza en Jesús. Vamos a orar. ¿Qué le parece? Padre, gracias te damos, Señor, por recordarnos estas valiosas promesas, Señor, y la obra poderosa, Señor, que nos has dado, por lo cual nos has pedido que avivamos el fuego del don de Dios en nuestro corazón, porque tú nos has dado, Señor, poder, amor y dominio propio. Y queremos levantarnos en el nombre de Jesús para despojarnos de todo sentir de vergüenza, de incapacidad o despropósito en la vida, porque en Cristo lo tenemos todo, Señor. Él es nuestra esperanza de gloria. Y rogamos que nos bendigas y nos llenes de la plenitud de tu Espíritu Santo para seguir siendo instrumentos útiles en tus manos y bendecir a cuantos necesitan el Evangelio de Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Querido amigo, si este mensaje a usted le ha interesado, le ha tocado su corazón, le ha animado a levantarse en el nombre del Señor, recibiendo a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador, yo le quiero invitar a que usted se conecte con nosotros. Allí en los comentarios de Facebook y YouTube sale también unos números de celulares a los cuales usted puede mandar un mensaje de WhatsApp, y entonces nosotros estaremos respondiendo oportunamente. O tal vez también quiera hablar inmediatamente con alguno de nosotros, y hay un link allí de Zoom donde usted puede accesar y estaremos gustosos de recibirlo y conversar con usted. Que Dios le bendiga. Sigamos adorando y sigamos abriendo nuestro corazón a sus bendiciones. Muchos abrazos y bendiciones para cada uno de ustedes. Hasta una nueva oportunidad. Dios les bendiga. Agradecemos al Señor por su palabra en este tiempo, y ahora en esa misma actitud, hermanos, vamos a seguir adorando a nuestro Dios, pero ahora con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Así que usted que ha dispuesto su corazón en este tiempo, acérquese allí están apareciendo las cuentas en donde usted puede depositar su diezmo, sus ofrendas, pero dediquémoselas al Señor, porque recuerde de que todo es de Él. Vamos a orar. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque sigues cumpliendo, Señor, tu fidelidad en medio de nuestra generación. Y estamos seguros que lo seguirás haciendo, a pesar de que vivimos estos tiempos difíciles. Sabemos de que tú estás con nosotros, sabemos de que tú eres nuestro Dios, sabemos de que tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor. Te alabamos por el sustento diario. Te alabamos porque eres nuestro Dios, un Dios de amor. En este tiempo venimos a alabarte también con lo que tú, Señor, nos das, porque todo te pertenece. Pero queremos dártelo con un corazón agradecido, queremos dártelo con un corazón alegre. Recibe estos diezmos, recibe estas ofrendas. Úsalos para tu extensión de tu evangelio, la extensión de tu reino. Y pon sabiduría, Señor, en medio del lugar y de cada uno de nuestros hermanos que administran este dinero. Te alabamos una vez más. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, oramos así. Amén. Y ahora vamos a terminar cantando. Así que cante y alabe a su Señor. Es una manera muy bonita de poder hacerlo. Que el Señor los bendiga. Y en este tiempo quiero invitarte a que celebres la misericordia de Dios, del Todopoderoso, del gran yo soy. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, y en Él todas las cosas subsisten. Te adoramos, oh Dios, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Dios de los ejércitos
¿Quién es como tú, Señor? El gran yo soy, grande y temible Rey. Tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Dios de los ejércitos, poderoso en batalla. ¿Quién es como tú, Señor? El gran yo soy, grande y temible Rey. Tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el gran yo soy, eres mi protector.